acompañarnos. Bienvenidos a este espacio Opiniones. Esta mañana el ingeniero Albino Román, presidente de CEPA, está con nosotros, con quien vamos a aprovechar la conversación para conocer y profundizar sobre el tema de los puertos, aeropuertos y los proyectos de concesión que tiene el Estado sobre estos elementos importantes de la administración pública. Ingeniero Román, bienvenido, gracias por acompañarnos, un gusto tenerlo en este programa. Muy buenos días, muchas gracias por esta oportunidad que le brinda a CEPA de poder difundir sus acciones en el tema como tú dices, muy importante de lo que es las concesiones. Ustedes dicen que ya para finales de este año, principio del otro, comienza este proceso, entendería, de concesionar o empezar la apertura de la concesión de puertos y aeropuertos. De hecho, el proceso podemos decir que inició desde el momento en que se empezó a construir o aún desde antes en realidad, ¿verdad? 2005 fue el año en que se empezó a construir el puerto. Lo entregan el puerto los constructores japoneses, ahora el último día de noviembre de este año. Ha habido un equipo muy profesional, respaldado y secundado por personas del amplio mundo de la administración de puertos, que es algo muy poco conocido, ¿verdad?, en nuestro país. Tenemos, aquí por ejemplo manejamos 145,000 TEUs y hay administradores de puertos que te manejan 20 millones de TEUs, ¿verdad? Entonces hay una gran diferencia, ¿verdad? Pero tal vez el punto es que la concesión ha sido ayudada por expertos en esta materia. Ahora, ¿por qué se concesiona y no se sigue administrando como un recurso nacional? ¿Por qué se ve en la necesidad del Estado de entregar esa concesión? En el caso del puerto, como te decía, se están concesionando el sistema portuario salvadoreño, es decir, los dos puertos, Acajutla y el puerto de la Unión Centroamericana, antes conocido como Cutuco. ¿Por qué se está concesionando principalmente Cutuco, la Unión? Porque Cutuco se construyó para que realmente fuera el mejor y el puerto más capaz de todo Centroamérica. ¿Cuál es la característica principal que le da esa diferencia contra todos los otros puertos de Centroamérica? Es básicamente el calado. Este es un puerto que va a permitir el acceso de barcos post-Panamá y que no llegan a ningún puerto actualmente de Centroamérica. ¿Qué es un barco post-Panamá? Es un barco realmente grande que carga de 8 hasta 12,000 TEUs y que no puede accesar los puertos de Centroamérica. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros cuando hacemos un puerto de esta calidad? Necesitamos que sea manejado por alguien que esté conectado actualmente en el ámbito internacional, en el ámbito mundial. Es decir, yo mantengo que se necesita un operador de carácter mundial que tenga las conexiones con las navieras mundiales, que tenga las conexiones con muchas empresas que tienden a ubicarse estratégicamente en posiciones en el mundo para poder crear valor agregado o para poder producir cosas, y desde ese puerto logísticamente localizado, pues distribuir a muchas partes del mundo. Ahora, no se trata de solo poner un puerto y ponerlo al servicio de quienes lo necesiten. ¿Cómo es que funciona? Porque, ¿o qué mejor negocio es darlo en concesión que manejarlo completamente desde CEPA, por ejemplo? Es decir, si fuera solo Acajutla, no habría necesidad de haberlo concesionado, porque Acajutla ahí está, tiene un crecimiento relativamente pequeño y ahí vamos creciendo con el país, digamos. A medida la carga va aumentando en el país, ahí va teniendo un crecimiento constante. Pero cuando estamos hablando del puerto de Cutuco, estamos hablando de algo que es realmente grande. La capacidad mínima con que nace el puerto es de 375,000 TEUs. Es casi 3 veces lo que manejamos ahorita.
En cambio, y si nos vamos a 5 y 10 años y hasta 25 años, ya estamos hablando de 2 millones de TEU, la capacidad que puede llegar a tener el puerto. Esa es una razón, digamos, necesitamos un operador de carácter mundial que sepa hacer las cosas como las hace en otras partes del mundo y que nos los venga a implementar aquí. Nosotros honestamente no tenemos esa capacidad. La otra razón, y una razón muy importante, es que él es el que va a invertir y el gobierno puede ocupar esos recursos que de otra manera los destinaría para invertirlos en el puerto en hacer obra social. Esa es la otra razón importante y una de las lógicas por las cuales se concesionan las cosas, no solamente para hacerlas mejor, sino también para que los pocos recursos que tiene el Estado puedan ser ocupados en cuestiones más sociales que son de mayor necesidad. ¿Siempre hay ganancia para el Estado en esta concesión? Muchísima. Permanentemente creciente? Muchísima ganancia. Nosotros analizamos las diferentes modalidades de concesión, es decir, mantenerlo nosotros, se sepa, mantener el gobierno, la administración, dar una concesión de servicios, hacerlo a través de una público-privada y una concesión maestra, que digamos es la gama de alternativas. Y después de analizar cuáles son las inversiones en las diferentes modalidades que haría cada quien y cuáles son los flujos que se generarían por las situaciones que se han dado, definitivamente la modalidad de concesión maestra es en la cual el Estado recibe muchísimo más en términos de impuestos y en términos de ingresos para CEPA. ¿Qué es una concesión maestra? ¿Se le entrega el puerto Todo por completo y se le de la entrega, ganancia se entrega una parte al Estado? Exactamente. Esta concesión, básicamente los elementos importantes de esta concesión son que, y esta ley ya está actualmente en la Asamblea, el ganador tendría que pagar al menos 40 millones, como mínimo 40 millones de dólares. Comprometerse a hacer inversiones obligatorias de más de 95 millones de dólares y obligatorias o inversiones complementarias del orden de 235, 250 millones de dólares adicionales a través del tiempo. Eso en un lapso de 20, 25 años. Eso es un lapso de 25 años. El otro punto es que se le cobra un canon. Se le cobra un canon que es un porcentaje sobre los ingresos brutos que él tiene.